Hola, en este video veremos el procedimiento ordinario en el proceso penal y sus distintas etapas del proceso penal, de manera general, para entender cómo se estructura el proceso penal. En otros videos veremos cada etapa con mayor detenimiento. Comenzando con sus etapas. Desde su inicio y hasta la dictación de la sentencia por el tribunal del juicio oral en lo penal, podemos distinguir dentro del procedimiento ordinario tres etapas. Primero, una etapa de investigación. Segundo, una etapa intermedia o de preparación de juicio oral. Una tercera etapa, que es la etapa del juicio oral, que después, con la posterioridad a la sentencia, se puede distinguir dos etapas más, una etapa de impugnación y una etapa de ejecución. Por lo tanto, podemos encontrar 5 etapas diferentes. Antes de ver cada etapa, hay que decir que la sentencia definitiva, que se dicta en el procedimiento ordinario, es de única instancia. Por lo tanto, como es de única instancia, no procede la apelación. El tribunal del juicio oral en lo penal tiene amplias facultades para pronunciarse sobre todas las cuestiones de hecho y derecho invocadas y que no excedan de los límites que le impone la exigencia de respetar el principio de congruencia. Es decir, el tribunal no puede condenar al imputado por hechos distintos a los contenidos en la acusación. Además del principio de congruencia, tribunales penales también se le aplican otros principios, como el de legalidad, también otras garantías como el derecho a un juez imparcial, entre otros. No nos vamos a detener explicando cada una de las garantías o principios. Solo vamos a decir que hay 4 tribunales con competencia penal en Chile. Los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Y también podemos agregar un ministro de la Corte Suprema cuando éste conoce en primera instancia de las solicitudes de extradición pasiva. Y los intervinientes en el proceso penal están definidos en el artículo 12 en el Código Procesal Penal. Son el fiscal, el imputado, el defensor, la víctima y el creyente. Y los terceros en el proceso penal pueden encontrar los testigos y los peritos. Entonces ya conocemos cuáles son los tribunales en competencia penal y los distintos sujetos que participan en el proceso. Ahora hablaremos del tribunal oral y lo penal, que como el tribunal de juicio oral y lo penal conoce en única instancia, la sentencia definitiva que dicte es inimpugnable a través del recurso de apelación. O sea, no es susceptible de recurso de apelación. Y la única posibilidad de recurrir contra dicha resolución es mediante un recurso de nulidad, lo que fluye además del hecho de que el código establece que serán inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal. Como vemos, no procede la apelación, pero sí procede el recurso de nulidad. Las causales de este recurso de nulidad están en el Código Procesal Penal y es competente para conocerlo en ciertas causales la Corte de Apelaciones y en otras causales la Corte Suprema. No veremos aquí el recurso de nulidad, solo diremos que en materia de juicio simplificado ocurre lo mismo, solo podrá interponerse el recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva. Y en el procedimiento abreviado, en cambio, cabe únicamente la apelación, debido a que este procedimiento se encuentra estructurado sobre la base de la doble instancia. Ya entrando de lleno a las etapas, comenzando con la etapa de investigación, el objetivo de esta etapa es que el Ministerio Público averigüe todo lo relativo a la existencia del hecho punible del que tomó conocimiento y a la participación de personas en él. Para ello cuenta con el auxilio de la policía y además tiene la facultad para requerir información a toda persona, institución o autoridad del Estado. En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público recopila evidencia de la que debe dejarse constancia en un registro. Sin embargo, esta evidencia carece de valor probatorio si no es incorporada con posterioridad en el juicio oral, como medio de prueba. Durante la etapa de investigación, el fiscal podría prever que la indagación no versa sobre un delito que se pueda perseguir, o constar que no existe evidencia suficiente de momento, o bien que no hay un interés público gravemente comprometido. En estos casos, el fiscal puede hacer uso de los llamados mecanismos de selección de casos, como la facultad de no inicio, el archivo provisional de la investigación y el principio de oportunidad en sentido estricto, para disponer sobre el destino de la investigación. El fiscal podría tener identificada a la persona del presunto responsable y creer que ha llegado el momento de formalizar la investigación. Se trata de una decisión estratégica, ya que en principio el fiscal no tiene plazo para formalizar, aunque al menos deberá tener en mente el plazo de prescripción del delito, pues uno de los efectos de la formalización de la investigación es suspender ese plazo. La formalización de la investigación es una comunicación que el fiscal le hace al imputado, en presencia del juez de garantía, que actualmente se lleva en su contra
una investigación por uno o más delitos determinados. Podría acontecer también en que esta etapa el fiscal necesite realizar alguna diligencia que afecte derechos o garantías del imputado o de otras personas. Son llamadas diligencias de investigación intrusivas, que solo pueden llevarse a cabo si se cuenta con la autorización previa del juez de garantía. Por ejemplo, interceptar un teléfono o practicar una entrada y registro en un lugar cerrado. Estas diligencias, por regla general, solo pueden realizarse después formalizada la investigación. El proceso está estructurado para que muy pocas causas del volumen total que ingresa al sistema sean conocidas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Entre otros mecanismos de descongestión están las llamadas salidas alternativas, en las cuales el imputado renuncia al derecho a un juicio oral y se somete a una serie de requisitos que, si son cumplidos por este, dan lugar al sobreseimiento definitivo de la causa. En particular, se incluyen la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. Una vez que el fiscal realiza todas las diligencias de investigación que estime necesarias, procede al cierre de la investigación, aunque podría ocurrir que tuviera que cerrarla sin considerar agotada la indagación por haberse cumplido el plazo máximo establecido en la ley para tal efecto o el plazo inferior fijado por el juez de garantía. Ahora veremos la etapa intermedia o de preparación del juicio oral. Una vez cerrada la investigación, el fiscal evalúa el resultado de ella y puede, primero, solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal. Segundo, comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento. Y tercero, formular acusación en contra del imputado. Si el fiscal decide acusar, deberá hacerlo por escrito, presentando la acusación ante el juez de garantía. Dicho escrito deberá contener, entre otras menciones, los hechos por los que se acusa, la participación que se atribuye al imputado y la prueba que se presentará en su contra en el juicio oral. El juez de garantía, una vez presentada la acusación, debe citar a los intervinientes a una audiencia, denominada audiencia de preparación del juicio oral, que tiene por finalidad que los intervinientes muestren las pruebas que utilizarán en el posterior juicio oral, controlar la acusación, la que puede ser corregida si se detectan vicios formales, y fijar el objeto del juicio oral, y determinar los medios de prueba que se podrán rendir en él. La audiencia termina con la dictación por parte del juez de garantía de la resolución llamada auto de apertura del juicio oral, que tiene, entre otras menciones, contiene el hecho punible que se atribuye al acusado, la participación que se le imputa y los medios de prueba que podrán rendir en el juicio oral los intervinientes. Esto último es muy importante porque, en general, solo se puede rendir en el juicio oral la prueba que aparece mencionada en el auto de apertura. Esta resolución se envía al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, iniciándose así la tercera y última etapa del proceso, la del juicio oral. Y esta última etapa, la del juicio oral, esta etapa central del proceso penal, se ciña a los siguientes principios de inmediación, de contradictoriedad, de imparcialidad, oralidad, publicidad, presunción de inocencia, continuidad y concentración. ¿Cuáles son las ideas generales de esta etapa? En la audiencia de juicio oral no se admiten actos escritos. Todos los planteamientos se realizan en forma verbal. También no tiene valor la evidencia que se haya recopilado, si no se incorpora como prueba en esta audiencia. El tribunal tiene libertad para valorar la prueba que en dicha audiencia se rinde, libertad que no puede sobrepasar las reglas de la sana crítica, es decir, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Y también el tribunal solo puede condenar si alcanza un grado de convicción de la culpabilidad del imputado más allá de toda duda razonable. Y también se distinguen dentro del juicio oral tres partes: las actuaciones previas, el debate y la sentencia. Hay que tener presente que en ciertos casos puede haber una renuncia al juicio oral. Así sucede, por ejemplo, en materia de salidas alternativas, como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento, y cuando el imputado acepta someterse a otras vías procedimentales, como el procedimiento abreviado. Es el último momento hasta el cual pueden tener lugar estos mecanismos de renuncia al juicio oral es la audiencia de preparación del juicio oral.
En cuanto a las medidas cautelares, al imputado se le presume inocente y por regla general se mantienen inalteradas a su respecto las garantías que la Constitución de la República asegura a todas las personas. Pero para asegurar los fines del procedimiento y cumplimiento de las multas, costas y obligaciones civiles que se establezcan, pueden decretarse en su contra medidas cautelares, tanto reales como personales, que privan o restrinjan tales garantías. Y por último, aquí vemos una infografía con las distintas etapas del proceso penal que hemos visto en este video. Y si ustedes se meten a la página de la Defensoría Penal Pública, pueden encontrar esta infografía interactiva, donde pueden apretar y ver las diferentes etapas. Y también en la página de la Fiscalía hay un glosario con diferentes términos, explicando los principios orientadores del sistema procesal chileno, cómo funciona, las distintas etapas, las explicaciones, que también pueden ser útiles. Como vemos, aquí vemos un panorama general del procedimiento ordinario. Espero que les haya gustado, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.